Hola a todos, amigos y amigas, nos alegra de estar de nuevo con vosotros en una nueva emisión de Tiempo de Esperanza. Llega ahora un tiempo muy especial, se acerca la Navidad y lo vemos en las calles con las luces de colores, lo vemos con los adornos de Navidad por todos sitios, aún nuestras casas las preparamos, sacamos los adornos, hacemos compras navideñas, regalos. Todo lo preparamos en estas fechas para reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es un tiempo de felicidad, de alegría. Pero también es un tiempo de añoranza, porque se echa de menos a los seres queridos que están lejos y que no pueden estar con nosotros. También se echa de menos a los seres queridos que se fueron y que ya no estarán más. También es un tiempo de que muchas personas están pasando por momentos difíciles, por momentos de pruebas, de aflicción, se sienten muy solos, se sienten deprimidos. Pues hoy os queremos dejar y compartir con vosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo y de paz. Y este mensaje es a través de Jesús, el protagonista de la Navidad, el niño de Belén. ¿Sabíais que Jesús tiene títulos y tiene otros nombres que vienen en la Biblia? Hoy vamos a hablar acerca de un título, Príncipe de Paz. Vamos a conocer acerca de este título y para eso tenemos con nosotros, como siempre, a José Moreno. Hola, José. Encantado de estar de vuelta con vosotros. Dinos, José, ¿dónde se llama a Jesucristo Príncipe de Paz? Bien, estas palabras las encontramos en el profeta Isaías que trajo un mensaje tan claro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo que con toda razón ha sido llamado el quinto Evangelio. Y es al comienzo justamente de su profecía que Isaías nos habla de este príncipe de paz. Me gustaría, por tanto, que pudiéramos leer el texto donde aparece, y este texto se encuentra en el capítulo 9 de Isaías y desde el versículo 6, donde nos dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y encontramos cómo a Jesucristo se le llama aquí el príncipe de paz, pero anteriormente se nos ha dicho que es un niño, por tanto se nos está hablando de un nacimiento, y esto es justamente lo que recordamos en la Navidad, el nacimiento de un niño muy especial, que es al mismo tiempo un regalo de Dios. Dice: hijo nos es dado. Y por supuesto se nos afirma ya aquí en este texto que este niño que nos es dado como un regalo es Dios mismo. Se le llamará también Dios fuerte, Padre eterno. Por tanto, aquel que viene, este príncipe de paz, es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre. ¿Qué significa la palabra paz? Bien, es interesante la palabra paz en las Escrituras, en la Biblia. Cuando pensamos acerca de la palabra paz, pues solemos pensar simplemente en la ausencia de conflicto o de guerra, la reconciliación entre los enemigos, pero es una palabra que es muy rica en significados y también significa armonía, significa bienestar, significa plenitud. Y esto es porque la palabra hebrea para paz, que es shalom, viene de la palabra que significa también shalem, que es una palabra que tiene el sentido de algo completo, algo que tiene una plenitud. ¿Cómo hace Cristo la paz?
Bien, tenemos que darnos cuenta que el texto que nos está hablando de este príncipe de paz es un texto que en primer lugar está haciendo referencia al Señor Jesucristo mismo. Por tanto, en cuanto a Jesús, tenemos que decir que cuando se le presenta por parte de Isaías como el príncipe de la paz, se nos está diciendo que Él es la única personalidad, si así lo puedo decir, completa, totalmente integrada. Por tanto, Jesucristo es el hombre perfecto y es aquel que por tanto puede guiar nuestros pasos, porque no ha habido ninguno como Él. Él es auténticamente ese príncipe de armonía y de serenidad. También es el único, y esto es lo que significa también la palabra príncipe, que puede realmente traer esta paz. Él es el único que tiene autoridad y que tiene poder para establecer esta paz de la que nos habla también la Escritura. Pero sin duda alguna lo más sorprendente es lo que se nos dice la Escritura acerca de la manera en la que nuestro Señor Jesucristo trae esa paz. Es precisamente este mismo profeta Isaías el que nos sorprende cuando en el capítulo 53, que es una parte también muy interesante de la profecía de Isaías, que es el cuarto cántico del siervo y que es una referencia muy clara a nuestro Señor Jesucristo, nos dice así, y está hablando de Él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el profeta dice aquí: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y nos está hablando precisamente de lo que es el corazón mismo de la fe cristiana, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nació para morir. Es el único ser humano que ha nacido con el propósito específico de morir. Todos nosotros vamos a morir, pero Jesús nació con el propósito de morir, porque esta era la única manera en la que nuestros pecados podían ser perdonados. Él es precisamente el que ha venido a instaurar esa paz, y la única manera en que nosotros podíamos reconciliarnos con Dios era por medio de ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por tanto, el apóstol Pablo, muchos siglos después, nos dirá que Cristo es nuestra paz, y esa paz ha sido establecida precisamente por medio de la sangre de la cruz, de tal manera que la única reconciliación que podemos tener para con Dios es la que pasa por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por ese mensaje de reconciliación que es el que nos trae el Evangelio. Y este Evangelio es el Evangelio que debemos anunciar en todo momento y ocasión. Incluso en Navidad tenemos que recordar en fechas como estas que nuestra salvación no está en el niño mismo, sino en ese niño que creció y fue a esa cruz para ser nuestro Salvador. Y por eso no nos puede sorprender que en el anuncio evangélico acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nada más y nada menos que son los ángeles aquellos que anuncian el nacimiento de Jesús, pues esta palabra paz sea una palabra fundamental. Y nos dice así en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y en los versículos 13 y 14: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y lo que los ángeles nos están anunciando es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene que verse como precisamente ese mensaje de reconciliación que tenemos para con Dios. Es como si Dios nos dijera: yo estoy dispuesto a reconciliarme con aquellos que han sido rebeldes, con aquellos que han sido mis enemigos. No importa lo lejos que hayamos llegado con nuestra rebelión o nuestra enemistad contra Dios, yo estoy dispuesto a hacer la paz. Y para eso estoy dispuesto a entregar a mi propio Hijo para que Él pueda establecer esa paz. Y esa paz, por tanto, solamente puede pasar por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra paz, por tanto, tiene tanta importancia en las Escrituras que incluso cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, encontramos que cuando se aparece a sus discípulos es la primera palabra que hay en sus labios hacia ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo: paz a vosotros, y lo reitera constantemente. Por tanto, el mensaje que nos está trayendo el cristianismo desde el mismo nacimiento del Señor Jesucristo, ya anunciado anteriormente por Isaías, pasando
por lo que es la cruz y también la resurrección, es un mismo mensaje, es el mensaje de que podemos volvernos a Dios, de que hay una reconciliación para con Dios que solamente puede pasar por la persona de Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos para ser reconciliados por Dios lo ha provisto Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje del cristianismo, ese es el mensaje de la Navidad. No es que nosotros tengamos que hacer algo para con Dios, todo ha sido hecho por Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y todo lo que Dios ha hecho puede resumirse en esa palabra, esa reconciliación, esa paz, esa armonía que podemos tener nuevamente para con Dios, que viene por medio de este príncipe de paz, el Señor Jesús. ¿Cómo hacemos esa paz? Es el apóstol Pablo precisamente escribiendo a los romanos, donde nos habla de la manera en la que nosotros hacemos nuestra esta paz, esta reconciliación que tenemos para con Dios. En el capítulo 5 de la epístola a los romanos y en el primero de los versículos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es por la fe, sencillamente, que nosotros podemos hacer nuestro esa reconciliación para con Dios. Este es el mensaje que sorprende constantemente en este mundo. El mensaje del Evangelio es un mensaje muy chocante para las religiones, porque no es lo que yo puedo hacer por Dios, no es la sinceridad con la que yo puedo cumplir con una serie de preceptos religiosos, sino es sencillamente la aceptación personal de ese mensaje de reconciliación que Dios mismo nos ofrece. Realmente Dios lo ha preparado todo, lo único que tenemos que hacer es sentarnos a esa mesa, a ese banquete al que hemos sido invitados por nuestro Señor Jesucristo mismo. Por tanto, esa reconciliación es nuestra cuando reconocemos nuestra rebelión para con Dios y sencillamente aceptamos que el pago que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para reconciliarnos con Dios. Este es el mensaje que nos trae el Evangelio, y en este mismo capítulo 5 de la epístola a los romanos el apóstol nos dice que estas palabras que simplemente están reseñando esta realidad de reconciliación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y con toda claridad está diciendo que nosotros somos enemigos de Dios. Este no es un mensaje popular en nuestros días, decir que somos enemigos de Dios, pero es la realidad en la que nos encontramos, y sin embargo Dios no tuvo en cuenta esa rebelión humana, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera pagar por nuestros pecados. Y por tanto hay una reconciliación para con Dios por medio de la muerte de su Hijo, porque Él ha pagado por nosotros. Y por tanto, si estamos reconciliados, podemos tener ahora seguridad de salvación. Este es de los grandes mensajes evangélicos, y que choca también mucho a muchas personas el escuchar que podemos tener esa seguridad de salvación. Pero al depender todo de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, por tanto, si yo he confiado en Jesucristo, puedo estar seguro de que tendré vida eterna, puedo estar seguro de esa reconciliación para con Dios que comienza aquí ahora, cuando pongo mi confianza en Jesucristo, reconociendo mis pecados, y me acerco con esa confianza sabiendo que Cristo Jesús ha pagado por mí. Por tanto, hay un mensaje también de seguridad en la Escritura que viene por esa fe en ese sacrificio completo, perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna cosa que quieras añadir sobre este tema? Bien, muchas veces cuando hablamos de la paz, realmente esta palabra puede ser malinterpretada por muchos. Muchos realmente la entienden como déjame en paz, ¿no? Déjame en paz. Pero realmente este no es el mensaje que nos está trayendo la Escritura. La Escritura nos dice que más bien debemos reconocer esa realidad de enemistad que hay en nuestro corazón para con Dios, que estamos alejados de Dios, que hemos sido rebeldes a Dios, que somos incapaces de cumplir con lo que su ley nos enseña, y que por tanto es en el reconocimiento de esa realidad en la que nos encontramos que nosotros
nosotros podemos volvernos a Dios. No necesitamos, en otras palabras, ser buenos para buscar a Dios, sino sencillamente tal y como somos, en esa enemistad, en esa rebelión. Muchas veces cuando decimos, bueno, pues yo no entiendo nada de lo que me está pasando, podemos clamar a Dios y decir, Señor, ven a mi vida y revélate a mí. Y sabemos que precisamente es en ese momento y en esa ocasión cuando Dios va a venir a nuestra vida con ese príncipe de paz del que estamos hablando. Por tanto, este es un mensaje que es tremendamente relevante para cualquiera de nosotros, cualesquiera que sean las circunstancias en las que nos encontremos. Pero hay una cosa más que me gustaría añadir, y es el hecho de que este mensaje de paz, si es un mensaje que ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, pues es un mensaje que también tiene que influir en nuestras relaciones con los demás. Hay una bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y está diciendo precisamente que si nosotros hemos conocido este mensaje de paz y de reconciliación que tenemos con Dios por medio de este príncipe de paz, de nuestro Señor Jesucristo, pues también tenemos que ser agentes de reconciliación en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades. Tenemos que buscar deshacer todas esas barreras que el pecado ha levantado contra los seres humanos, los unos contra los otros, y buscar realmente que pueda haber esa armonía entre las personas. Por tanto, es necesario darnos cuenta que este mensaje que nos trae la Navidad es un mensaje relevante también, porque aquellos que conocen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios pueden también buscar de una manera activa esa paz que necesita esta sociedad, quitar esa enemistad que existe entre nosotros. Por tanto, lo mejor que podemos hacer en estas Navidades es reconocer realmente cuál es nuestro estado delante de Dios, y que el único que puede ponerle una solución al mismo es ese príncipe de paz, ese es nuestro Señor Jesucristo, que pagó precisamente con su vida para que nosotros ahora podamos tener esa paz para con Dios, esa armonía para con Dios, esa satisfacción también que viene de buscar ser pacificadores en medio de esta sociedad. Por tanto, desear a todos aquellos que nos están viendo pues esta feliz Navidad, que lo puedan pasar bien con sus familiares, y sobre todo que en estos momentos pues puedan pensar también en esa realidad de ese príncipe de paz, el único que puede darnos ese consuelo aquí y por toda la eternidad. Pues muchas gracias, José, por habernos acompañado. Te agradecemos este mensaje que nos has dejado sobre el príncipe de paz, y yo animo a todos a que busquen a este príncipe de paz para hallar esta paz para con Dios, pero que solamente la podemos encontrar, como tú has dicho, buscando a Jesús primero y teniendo la fe en Él.